Lo primero, que nos parece muy normal que esto sea la 8ª edición y que vayamos sumando ediciones, y hoy en día, con el ritmo que llevamos de todo, donde todo es tendencia, donde la oferta de actividades es inmensa, el que nosotros hagamos 8 ediciones de la misma iniciativa es sin duda ya un gesto de que es algo que aporta mucho valor y está siendo muy útil, ¿no? Y como balance, pues bueno, que seguimos aportando conocimiento y contactos para todos nuestros mentorizados, que los mentores también se llevan esa frescura, ese empuje, ese impacto de los jóvenes empresarios y de alguna manera también salen renovados, y que por todo ello pues un éxito un año más. Todos los años está siendo muy positivo, pero yo creo que este año también, con la ilusión de la vuelta a presencialidad, con la ilusión ya de poder hacer las cosas más de tú a tú y más de mano a mano, van a salir proyectos interesantes, como siempre decimos, tanto para los mentorizados pero también para quien mentoriza. Es una edición que ya suma 8, una 8ª edición de un acto. Es hablar de consolidación, y se consolida Mentorizaje sin duda alguna, y bajo mi punto de vista, porque es un conjunto de acciones que aporta desde la experiencia y veteranía de los mentores hasta la ilusión de los principiantes, que contagia entusiasmo al mismo tiempo a quienes llevan ya mucho tiempo en el ámbito empresarial y tienen un cúmulo de experiencias y bagaje que son, siempre lo digo, el mejor soporte para quienes están empezando en este recorrido. Para mí la verdad es que mentorizaje pues es muy gratificante, porque al final lo que hacemos es unir nuestra experiencia con la juventud y las ganas y el empuje que tiene un mentorizado. En este caso Alejandro, que venía con muchísimas ganas de enterarse un poco cómo poder mejorar, cómo poder cambiar su despacho, y bueno, yo creo que desde Seiko Consultores le hemos ayudado por lo menos a darle nuestra visión. Yo ahora pues ya tengo como una alianza, ¿no?, con Jesús Lorente, y pues para seguir aprendiendo de él y sobre todo tocar ciertos temas clave que en lo que es mi sector y más dentro del sector en el que estamos, en el tema de las criptomonedas, con lo disruptivo que es todo, pues nunca está de más siempre tener opiniones y experiencia de otros que vayan por delante para marcar camino. Ha sido, como siempre, una experiencia gratificante. Primero porque te permite conocer a personas, aprender de ellas, y en segundo lugar porque digamos que devuelves un poco el conocimiento que tienes profesional a personas que a lo mejor lo necesitan para evitar cometer determinados errores. Siempre Mentorizaje es una experiencia muy positiva. Pues para nosotros como estudio ha sido una oportunidad increíble y única, sobre todo enriquecedora, porque Carlos, nuestro mentor, nos ha ayudado muchísimo en todo. O sea, no solo en marca, que es lo que él es especialista, sino también a nivel de empresa y de formación, de progresión, de habilidades entre nosotros.